La línea telefónica para hablar de un tema sin duda del que también todos estamos aprendiendo y hay que decirlo como tal. Pero bueno, hace ratito platicábamos con el politólogo Francisco Ruiz acerca de que pues había controversia por la manera en que se estaban conformando los cabildos y cómo se estaban definiendo quiénes iban a ser regidores o cómo se había definido quiénes iban a ser regidores en cada uno de los ayuntamientos que conforman Baja California. Pero ya hay impugnaciones. Ya hay por lo menos una impugnación a la asignación de regidores plurinominales en el caso del Ayuntamiento de Tijuana. Esa impugnación es por parte del candidato a regidor postulado en la planilla de municipios de Tijuana por la Alianza Va por Baja California a través de la acción afirmativa LGBTTIQ+. Y pues le agradezco justamente a este candidato a regidor nos tome la llamada. Es Ismael Estrada Maldonado. Ismael, ¿cómo estás? Muy buenos días. David, gusto en saludarte a ti y a tu auditorio. Buenos días. A ver, te pediría que fuéramos de cero, que nos expliques cómo viene tu postulación y por qué en este momento están impugnando, porque como decía hace algunos minutos, estas acciones de equidad que también van para la comunidad LGBT, pero también para jóvenes, para comunidades indígenas, son algo de lo que como sociedad estamos aprendiendo. Claro, muchos expertos nos dirán, pues van muy tarde, y sí, la verdad es que vamos tarde, pero finalmente están aquí y se genera una controversia a través de tu candidatura. Explícanos, por favor. Sí, David, fíjate que a pesar precisamente de reconocer que mi candidatura alcanzaba para ser asignada por la vía de representación proporcional por parte del Instituto Electoral, cuando presentaron la planilla, obviamente buscan que las acciones afirmativas estén dentro para poder aprobarlas y poder contender. Mi candidatura en particular y la planilla en la que participé cumplió con esta parte, las acciones afirmativas. Llevábamos la de acción afirmativa indígena y también la acción afirmativa LGBTIQ+. Pero en este caso, justamente cuando ya vienen las elecciones, que ya vienen los resultados, y en la que resultó preasignado en la conformación de los regidores plurinominales, en las mesas de trabajo que tuvo el Instituto Electoral a través de la Comisión de Régimen del Partido, junto con los partidos políticos representantes, determinaron sacrificar mi espacio para dar paso a lo que tiene que ver la paridad de género. En este caso, el ajuste que ellos realizaron trae como consecuencia afectarme y no otorgar la regiduría que conforme a la votación y orden de prelación, pues ya le había correspondido a la acción afirmativa que represento. Entonces, en este sentido están afectando directamente mis derechos porque no estoy solicitando yo un espacio que no se tuviera, es decir, ya en el predictamen ya estaba, de acuerdo al porcentaje de votación, que alcanzaba mi representación un espacio en este cabildo. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué al final, o cuál es la interpretación que tú le das a los hechos que te dejan fuera del Cabildo de Tijuana? Digo, por lo pronto, porque bueno, justamente esta entrevista viene en función de que estás impugnando el proceso. Es correcto. Fíjate que erróneamente el Instituto Electoral concluye que la asignación de mi fórmula corresponde al género masculino, sin advertir en ningún momento que mi espacio asignado por el partido fue una acción afirmativa LGBTIQ+. Por ello, debieron ellos de analizar la situación de hecho y jurídica del suscrito, porque tengo a mi favor una protección reforzada por pertenecer a un grupo vulnerable y porque es de explorado derecho que en el marco internacional y constitucional sobre todo, pues existen normas que protegen la no discriminación por motivo de géneros y preferencias sexuales. Es decir, el instituto debió realizar una ponderación de mis derechos y principios constitucionales, pues si bien el principio de paridad es de rango constitucional, que es el que ellos alegan, pues también la igualdad y la no discriminación, así como el principio de autodeterminación de los partidos políticos y el principio democrático, también son de rango constitucional. Incluso déjame decirte, David, que la propia Corte Interamericana subraya que ninguna norma, decisión o práctica de derecho interno, sea por parte de las autoridades estatales o particulares, pueden disminuir o restringir de modo alguno los derechos de una persona a partir de su orientación sexual, identidad de género o expresión de género, como es el caso aquí conmigo. Entonces, aquí lo contundente, David, era que el Instituto debió de haber mantenido la asignación de la fórmula encabezada por mí,
sin considerar que mi espacio pertenece a determinado género. Y en caso de que ellos hubieran concluido que había necesidad de realizar algún ajuste, debieron de haberlo hecho, pero en otra fórmula, incluso de otro partido que haya obtenido menor votación. Esto porque tenían que cumplir con la parte de la paridad de género, pero aquí hay una acción afirmativa de por medio. A ver si lo estamos entendiendo bien, porque entenderás que a veces es un poquito complicada toda esta parte jurídica de cómo se determinan estos espacios de equidad, Ismael. Es decir, tu espacio no debería haber sido considerado como un espacio para un candidato de género masculino, pero tampoco, evidentemente, para alguien de género femenino, sino para la acción afirmativa en favor de la comunidad LGBTQ+, y más, que es la que en este momento se está peleando, pues, para decirlo de alguna manera. Justamente así como lo lees, David, es la situación que estamos alegando nosotros. A mí me consideran que por ser género masculino, bueno, pues había que aceptar esa fórmula. Sin embargo, los lineamientos son muy claros. Mi situación es que encabezó una acción afirmativa y habían otras fórmulas hombres donde ellos pudieron haber hecho el ajuste que consideraban necesario. Yo quiero subrayar que en mi caso de la impugnación estoy solicitando pues que la integración del próximo Ayuntamiento de Tijuana sea objeto de una paridad flexible, configurando así un cabildo pues mayormente incluyente, sobre todo más democrático, sin necesidad de realizar ajuste alguno. Yo subrayo, David, que no era necesario hacer el ajuste en los espacios que le fueron preasignados al PAN, dado que el partido que me postuló estaba ocupando un espacio de hombre-mujer y aparte la acción afirmativa que pues encabezo. Sin embargo, en el caso de que así considerara el tribunal en su resolución, estamos pidiendo que este ajuste se realice en otra fórmula, pero precisamente del género masculino de algún otro partido político, ¿no? O sea, hablamos de que si se hace un reacomodo y el tribunal determina a tu favor, Ismael, habría una persona afectada, pero en tu propuesta o en la lógica que nos estás explicando, esto afectaría a alguien que fue determinado para el Cabildo de Tijuana en relación, y es pregunta, en relación al partido que te postuló, pero con un hombre. O sea, ¿no afectaría a otra mujer o no lo entendí bien? Sí, mira, en primer término estamos pidiendo que el ajuste se haga a la fórmula de otro masculino, ya sea de otro partido político. Hay un precedente, David, que cabe lugar en este momento señalarlo, y se dio en Zacatecas, en el Congreso del Estado de Zacatecas hace un par de años, con la acción afirmativa de discapacidad. La misma situación que enfrento, la misma situación pasó en Zacatecas, y el tribunal en su momento hizo resolutivos que fueron a dar incluso hasta la propia Sala Superior de la Corte, donde ellos dijeron, bueno, hay que hacer entonces un congreso incluyente, y quedaron en esa ocasión 12 mujeres, 14 hombres, y entre esos entró la acción afirmativa de discapacidad, entre otras más. ¿Qué dieron prioridad aquí? Que las acciones afirmativas no fueran incluidas en los ajustes. Entonces, preponderando obviamente los derechos de no discriminación. Y los ajustes tuvieron que hacer, el instituto fue dejar como estaba el predictamen, como venía. Consideraron que al estar bien representados los grupos vulnerables... A ver, entonces... A ver si te estoy entendiendo, porque te insisto, a veces nos confundimos un poquito con la terminología y las determinaciones. Tiene que haber efectivamente más mujeres que hombres en cuanto a las acciones afirmativas originales, pero cuando se suman a los otros grupos vulnerables, que son indígenas, personas con discapacidad, comunidad LGBT, etcétera, entonces esas las tienes que tomar aparte y apoyarlas independientemente del género, y el resto que no pertenecen a esos grupos vulnerables, efectivamente le darían prioridad a género femenino. Es correcto. ¿Lo entendí un poquito mejor? Eso es, justamente lo que acabas de mencionar. Que es el caso de Zacatecas. Así es, y es el caso que ahora ocurre en Baja California, en particular en Tijuana, que es mi caso, ¿no? El referente que tenemos en Zacatecas parte de la misma premisa. Hicieron justamente lo mismo, y la resolución de la Sala Superior de la Corte fue precisamente dejar el predictamen como se tenía, sin afectar a las acciones afirmativas,
y consideraron ellos que el hecho que hubieran 2 mujeres menos en el Congreso de Zacatecas no afectaba de ninguna manera lo que llaman la paridad de género para el caso femenino. Entonces nosotros en nuestra porque había revisión, porque había una construcción diversa. Ajá, ok. Ya. exactamente, Perdón, es que se justo. nos acaba el tiempo, Ismael. Claro. Nada más te pediría que me confirmaras cuándo presentaste esta impugnación y cuál es el límite para que resuelva el tribunal. Bien, lo presentamos el pasado domingo, David, ante el Tribunal Electoral. Tendrá que resolver en los próximos días. Depende de la resolución, sea a favor o en contra. Si fuera en contra, se va a la Sala Regional de Guadalajara. Si fuera en contra, se tendría que ir hasta la Sala Superior de la Corte, y eso podría incluso provocar que ya tuviera algunos días de iniciado el próximo cabildo y tuviéramos una resolución final de la Suprema Corte. Muy bien, entonces estaremos muy atentos de este proceso, Ismael, y te pediría que entonces siguiéramos en contacto para informar a la ciudadanía qué es lo que resuelven las autoridades competentes. ¿Algo para cerrar antes de despedirnos? Solo decir que tenemos plena confianza en que los magistrados del Tribunal Electoral de Baja California podrán resolver, analizar de fondo esta situación, porque definitivamente estamos partiendo que es algo histórico que no había sucedido, mucho menos en el Estado, pero afortunadamente hay un referente al que podemos acudir para la defensa. Confiamos plenamente que se va a revertir la situación que hizo el Instituto Electoral. Ismael, te agradezco enormemente, que tengas una excelente semana, muy buenos días. Buen día, hasta luego. Es Ismael Estrada Maldonado, quien está impugnando la asignación de regidores plurinominales en Tijuana, candidato a regidor postulado en la planilla de municipios de Tijuana por la Alianza Va por Baja California por la acción afirmativa LGBTTIQ+.